¿Se oye? Sí, sí. Buenas tardes a todos. Continuamos con las jornadas y pasamos con la segunda mesa redonda, igualdad en la competición electoral y formación de gobiernos multipartidistas, ¿no? En el Centro de Estudios de Partidos, una de las premisas que tuvimos desde un principio clara es que en el estudio de los partidos políticos, tanto juristas como politólogos teníamos que ir de la mano, tanto profesores de Derecho Constitucional como profesores de Ciencia Política. Necesitábamos unir nuestras fuerzas para poder comprender mejor, a fin de regular mejor esta institución básica que son los partidos políticos, ¿no? Este es el sentido de estas jornadas. Como han visto, bueno, pues tanto en la primera mesa como en esta segunda, pues contamos con la presencia de un jurista y un politólogo, un profesor de Derecho Constitucional, en este caso una profesora de Derecho Constitucional o una profesora de Ciencia Política, ¿no? Y el título de esta mesa me parece que no puede ser más no puede estar más de actualidad, ¿no? Es decir, la igualdad en la competición electoral y formación de gobiernos multipartidistas, ¿no? Porque ciertamente la cuestión de la igualdad es esencial y parece que cuanto más pluralidad haya, más posibilidades puede haber de elección por parte de los ciudadanos, más competencia, más siempre se considera como algo positivo, pero sin embargo, bueno, pues a la hora de formar gobiernos, pues ciertamente pueden existir algunos problemas, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar fundamentalmente en esta mesa, ¿no? Como bueno, pues vamos con un poco ajustados ahora ya de tiempo. Cada uno de los ponentes dispone de unos 20 minutos. La profesora Delgado se tiene que ausentar desgraciadamente sobre las 7:30, de manera que bueno, pues no sé si y tenemos una comunicación, ¿sí? Sí, me han avisado de que todos los que tengan tren a Madrid a las 8:15, me parece, deberíamos salir de aquí a las 7:30. Claro. Me han avisado de eso. Digamos que más o menos es la hora de... A las 7:30, bueno. Pero no para una persona en específico. Sino general. Bueno, pues entonces con Mana, y después además tenemos una comunicación que cuando terminen de los dos ponentes, pues también la procederemos a exponerla, ¿no? De manera que callo y bueno, pues no sé si empiezas. Sí, hola, pues buenas tardes. Yo quiero sumarme a los agradecimientos a los organizadores de esta jornada, a la Fundación Jiménez Abad, al Centro de Estudios de Partidos y al propio centro asociado de la UNED de Calatayud, que nos acoge de esta forma tan generosa, ¿no? Yo creo, no hay que insistir, que estas jornadas son muy pertinentes, ¿no? El debate anterior ha sido muy interesante, quizá podíamos seguir abordando cuestiones, ¿no?, que se han quedado ahí un poco en el tintero, y ahora, bueno, pues vamos a tratar, o por lo menos lo que a mí se me encomendó es tratar otra parte de la moneda que tiene que ver un poco con lo que son la representación proporcional, es decir, los sistemas electorales de su modalidad de representación proporcional y los gobiernos multipartidistas, ¿no? Con lo cual yo creo que, bueno, pues en el contexto actual en el que estamos también es un tema apasionante, un tema que nos plantea, bueno, pues mucha reflexión y que nos plantea interrogantes a los que de alguna manera tendremos que ver cómo el sistema político en general puede dar respuesta, puede dar salida. De hecho, es tan pertinente como el hecho de que esta mañana en las noticias leía que posiblemente en Israel se vuelvan a celebrar otras elecciones, ¿no?, después de haberse celebrado unas elecciones apenas hace 5 meses, ¿no? Israel, como ustedes saben, es el sistema más proporcional de todos los sistemas proporcionales, y lo que está generando ahora es que, bueno, pues la cuestión de la gobernabilidad se pone en entredicho. La estructura
estructura de mi presentación va a guiarse en 3 puntos fundamentales, ¿no? y una cuestión ya más de estudio de caso. Al ser representación proporcional, estamos hablando un poco de cuáles son los grandes modelos o la elección de los modelos de los sistemas electorales, ¿no? Entonces ahí voy a hacer una reflexión un poco profunda de cuáles son los grandes modelos de carácter teórico y realmente si esta teoría, una vez que la aplicamos a la práctica, en estos contextos de estas sociedades que realmente tienen unas características muy distintas o que son sociedades que están en continua transformación y son sociedades muy dinámicas, lo que se han denominado estas sociedades fluidas, ¿no? Pues de qué manera estos modelos teóricos al final encajan o no encajan en algo que está cambiando a un ritmo ciertamente vertiginoso. Por otro lado, claro, me tengo que centrar en qué son estos gobiernos multipartidistas, ¿no? Y porque ahora, desde la ciencia política, parece que tenemos la responsabilidad de estudiar un tipo de modelos con unas características muy particulares, porque estamos viendo que los contextos a los que nos conducen estas transformaciones de la sociedad es casi siempre o la mayoría de las veces a gobiernos no solamente de un partido, sino de coaliciones o gobiernos multipartidistas. Y por último, déjenme que haga una breve reflexión al caso español, porque lógicamente esto lo podemos aplicar y lo podemos entender un poco mejor en el caso del caso español, ¿no? Como les decía, es un poco estas 3 piezas de un engranaje que es necesario que reflexionemos y que profundicemos. Respecto de lo que les decía de los sistemas electorales, es cierto que pues las elecciones tienen una de las funciones características que es la de producir representación y producir también gobierno, con lo cual son unos actos que de alguna manera tienen asociadas unas funciones muy claras, aparte de otras como la legitimación y otras cuestiones, ¿no? Pero cuando realmente nosotros tenemos que clasificar a los sistemas electorales, las grandes clasificaciones de los sistemas electorales toman como si dijéramos 2 modelos claros, ¿no? Los modelos mayoritarios o los modelos proporcionales. Y la elección de un sistema electoral, quiero insistir, tiene una intención eminentemente política. Antes, cuando hemos hablado de que si se puede hacer una reforma dentro de los parlamentos o que sean los propios grupos parlamentarios quienes tengan que tomar decisiones de reformar algo que está en vigencia, pues lógicamente, claro, son ellos quienes tienen que tomar esas decisiones, con lo cual es muy difícil. Y esto lo digo porque, claro, es difícil reformar un sistema electoral cuando hay algunos de los miembros que tienen beneficios que no consideran que el sistema electoral pues debe reformarse, ¿no? Con lo cual, insisto, la decisión que hay detrás de la elección de un modelo, de una lógica de modelo y sistema electoral, es una decisión que tiene un componente político y una intención que es inherente al propio sistema político en general, ¿no? Y el debate, pues al final, a la hora de elegir uno u otro, genera mucha controversia. Ha habido pocas reformas de gran calado en el contexto internacional. Las grandes reformas electorales se produjeron en los años 90 y lo que hicieron fueron transformar sistemas mayoritarios que aplicaban lógicas mayoritarias para convertirlos en sistemas proporcionales, ¿no? Dejo fuera el caso de Italia porque el caso de Italia es un caso bastante se sale un poco de lo que son las tendencias y los resultados han sido muy, muy distintos. Entonces, lógicamente, cuando tenemos que explicar la estructura de los sistemas de partidos, tomando en consideración los sistemas electorales, realmente la comunidad científica, la comunidad politológica no sabe cuál es el origen y cuál es la finalidad, es decir, cuál es la variable dependiente y cuál es nuestra variable independiente, cuál es la variable distintiva de ese sistema electoral, porque hay más variables que están interrelacionadas y, como veremos luego, están ahí. No es lo mismo diferenciar entre sistemas que te van a asegurar una gobernabilidad que sistemas que te van a asegurar una mayor representación de los distintos intereses de la propia sociedad. ¿Eso a qué lleva? Bueno, pues que seguramente si se opta por ese modelo, el nivel de fragmentación que vamos a ver es mayor que si se hubiera optado por un gobierno, un sistema que asegurara la gobernabilidad. Luego hay otras cuestiones que tienen que ver con explicaciones socioestructurales. Cuando antes hablábamos de los partidos políticos, yo me acordaba de todos los estudios que hay sobre partidos políticos y el origen de los partidos políticos. Y debemos de pensar que el origen, muchos de ellos, son de rasgos socioestructurales, es decir, características propias de la sociedad que condicionan la aparición de unos partidos de carácter agrario, unos partidos de carácter religioso, unos partidos de carácter de otro tipo.
Entonces, lo que pretendo aquí es que se debe explicar la estructura del sistema de partidos no de una forma lineal ni de una forma determinista, porque yo creo que aquí caeríamos en saber un poco dónde está el origen, sino que realmente la causalidad es circular y los efectos repercuten a su vez en las causas. Me voy a explicar. Cuando nosotros tratamos de seleccionar o identificar cuáles son las características o aquellas ventajas que tiene un sistema electoral frente a otro, realmente es indudable que los sistemas mayoritarios generan sistemas bipartidistas y sistemas donde se asegura la gobernabilidad del sistema político. Pero esto también, desde el punto de vista, como os he dicho anterior, lo que hace es que no traduce en lo que sería la toma de las decisiones algunas características, algunos intereses propios de grupos dentro de la sociedad que deberían estar representados. Esto es realmente el hecho que ha sido el origen de las profundas transformaciones y las reformas que antes les comentaba en los sistemas electorales. De hecho, también muchos sistemas mayoritarios, muchos sistemas políticos que adoptan sistemas electorales mayoritarios han mejorado el sistema para buscar una mayor proporcionalidad. Con lo cual, donde nosotros pongamos el punto, el enfoque, es algo que realmente, es complicado. En la práctica, porque de hecho nosotros vemos que nosotros en España tenemos un sistema que se ha guiado siempre por una lógica de clasificación del sistema proporcional y ha generado unos resultados de un sistema bipartidista, claramente bipartidista. Y tenemos casos de sistemas bipartidistas como el británico que antes comentábamos, donde realmente la gobernabilidad se empieza a poner en duda. Entonces, no siempre el origen es el sistema electoral, sino realmente donde se aplique ese sistema electoral y la propia estructura que tenga el sistema político. De hecho, cuando se tiene que adoptar una decisión sobre qué pesa más, si la proporcionalidad o la gobernabilidad, la prioridad de ambos fines es lo que realmente genera el debate a la hora de decidir. Es cierto que hay sistemas de representación proporcional que generan sistemas multipartidistas. Cuando me refiero a sistemas multipartidistas son sistemas de 3 o más partidos. Estos sistemas multipartidistas pueden actuar con unas lógicas dentro de los parlamentos que pueden ser muy similares a las lógicas de un modelo bipartidista, o incluso la distribución y la composición de ese parlamento en cuanto a lo que es la fragmentación parlamentaria puede tener unos matices u otros. Esto es interesante porque nuestro sistema electoral siempre ha generado parlamentos fragmentados. Lo que pasa es que han sido parlamentos donde los partidos políticos más minoritarios no tienen el peso para tomar decisiones. Yo cuando digo es que el sistema electoral ahora el sistema de partidos se ha fragmentado mucho. Sí, efectivamente está mucho más fragmentado, numéricamente hay más partidos, pero los partidos, algunos de los partidos que antes podían ser pequeños ahora tienen un peso importante y juegan un papel fundamental en la toma de las decisiones. Por eso el desarrollo de los sistemas de partidos, a mis juicios, no depende solamente del sistema electoral. Hay otras causas, es verdad que hay correlaciones muy directas. Si nosotros observamos nuestro contexto europeo, es lógico que veamos modelos de gobiernos de coalición y gobiernos multipartidistas en el norte de Europa. Es decir, ha sido una lógica, pero que ha estado vinculado a la propia cultura política de esos países. Nosotros vemos lógicas de distribución de parlamentos muy equilibrada, como puede ser el caso británico, que ahora está deviniendo, está conduciéndonos a una situación de gobernabilidad que no nos podíamos siquiera plantear los politólogos hace 10 años. Nuestros modelos teóricos de alguna manera están entrando en algún tipo de crisis o de quiebra o exigen una revisión, ¿no? Y bueno, y esto es una de las cuestiones que de alguna manera nos obliga a los politólogos no solamente a actualizar manuales, a poner en entredicho algunas de las grandes teorías que pensábamos que eran comúnmente aceptadas, sino a analizar la realidad desde otros puntos de vista y desde otras perspectivas.
Y de hecho muchas veces yo aquí sí que demando que es necesario hacer un análisis histórico, porque no hay posibilidad muchas veces de identificar la existencia de un fenómeno con una causa directa. Como les decía antes, no todo es causa directa. Los gobiernos multipartidistas, bueno, la verdad es que podemos encontrarnos, cuando hablamos de gobiernos multipartidistas, siempre lo asemejamos a lo que son las coaliciones, ¿no? Hablamos de coaliciones de gobierno, pero yo aquí quiero hacer una salvedad, y es que los gobiernos de coalición también pueden, gobiernos de coalición no coaliciones pueden darse también en los marcos electorales o en los marcos preelectorales o incluso los marcos parlamentarios. Yo me voy a centrar nada más en lo que serían los gobiernos de coalición una vez que se conforman los gobiernos, ¿vale? En este sentido, los gobiernos de coalición son un hecho político más habitual de lo que nosotros estamos acostumbrados, sobre todo en nuestras democracias. Vemos democracias en las que casi siempre han estado gobernadas por gobiernos de coalición de una forma bastante continuada. Antes hemos hablado del caso de Alemania, el caso de Bélgica es un caso muy paradigmático, el caso de Holanda, el caso de Italia. Otros países de nuestro entorno han de alguna manera combinado o alternado fórmulas coalicionales con gobiernos de un solo partido, y lo extraño que se nos hace a nosotros es que en el caso español no hayamos tenido gobiernos de coalición, ¿no? ¿Por qué no hemos tenido gobiernos de coalición? Porque, bueno, en el ámbito nacional, antes se ha dicho que tenemos bastante experiencia de gobiernos de coalición en el ámbito autonómico, que sí, muchas veces se nos olvida, si hacemos una profundización de todos los niveles gubernamentales que tenemos en España, hay mucha experiencia de gobiernos de coalición en España en el nivel autonómico, y desde luego en el nivel local ya es un mundo al que antes nos referíamos. Si hay más de 8.000 municipios, la casuística es más que diferente. Cuando realmente nos tenemos que acercar a hacer el análisis de los gobiernos de coalición, es conveniente que tengamos en cuenta que no es lo mismo acordar apoyos parlamentarios, lógicamente, que gobiernos de coalición. Y hago esta puntualización porque realmente los compromisos son menores o son más imprecisos, y también hay un menor coste de asunción o de eventual incumplimiento de alguno de los acuerdos cuando realmente no se opta por un gobierno de coalición. Esto realmente a lo que nos remite es que hay un análisis de coste-beneficios muy claros cuando se plantea y se debate sobre la formación de un gobierno de coalición, ¿no? Hay grandes estudios dentro de la ciencia política, sobre todo del norte de Europa, donde se han hecho análisis comparativos de los gobiernos de coalición, la importancia que tiene para los partidos la no asunción o la no decisión de participar en un posible gobierno de coalición en cuanto a términos de rentabilidad electoral. Pero de hecho los gobiernos de coalición mayoritaria son casi siempre mayores, son superiores, si hacemos un análisis en el contexto europeo, a lo que son los gobiernos minoritarios. En el norte de Europa es mayor, es casi 4 veces mayor los gobiernos de coaliciones mayoritarias que los gobiernos minoritarios. Por lo que les comentaba antes, porque realmente la preferencia por un gobierno minoritario es consecuencia de un cálculo racional y preciso de los miembros que van a formar parte de ese gobierno. Precisamente toda la teoría de las elecciones lo que pretende es indagar los motivos que están detrás de la decisión que toman los actores políticos y cómo se conducen los actores políticos a la hora de formar gobierno, cuando deciden optar por un camino u otro, cuando realmente el formar parte es un interés para poder influir en determinadas políticas, o si hacen un cálculo de la rentabilidad electoral en siguientes elecciones a las que se tengan que presentar. La teoría de las elecciones lo que realmente pretende explicar es la formación de estos gobiernos, la composición y por extensión también su duración, porque en lo que se refiere a la duración de los gobiernos de coalición es un indicador, lógicamente, de la estabilidad de un sistema político.
Diferentes estudios, como les decía, han ido mostrando que los gobiernos mayoritarios monocolores son mucho más estables que los de coalición, pero en ausencia de estos, los gobiernos de coalición duran más que los gobiernos minoritarios. Es decir, las coaliciones mínimamente conectadas duran más que las que no lo están. Y esta es una cuestión a la que nos tenemos que referir de alguna manera cuando hacemos un análisis de lo que es la formación de los gobiernos. Se pueden formar gobiernos, pero la duración de esos gobiernos también es interesante. La decisión de formar gobiernos de coalición, como les decía, se adopta en función de una complejidad muy grande, es una combinación muy compleja de distintas variables, entre las que se pueden encontrar ese cálculo de coste de beneficios, ese cálculo de contraprestaciones, pero también si hay una experiencia o hay alguna alguna relación histórica de carácter coalicional entre los partidos que pueden formar parte de esa coalición. Respecto de la dimensión institucional, también si establecen restricciones o también si hay oportunidades para la formación de esos gobiernos de coalición. Y una de las cuestiones que les he insistido antes es la dimensión sociopolítica del entorno donde se van a formar esas coaliciones, ¿no? Porque puede haber fracturas sociales que condicionan de alguna manera el que haya demandas cambiantes o haya demandas que impidan de alguna forma el llegar a algunos acuerdos o el formar gobiernos de coalición. Y en política, yo creo, y en determinados casos, no solamente de España, sino también del norte de Europa, estoy pensando ahora en el caso belga, hay algunos elementos identitarios que son especialmente predominantes en el contexto del propio sistema político, que pueden condicionar de una manera o de otra la fórmula de gobierno o la adopción de estos gobiernos de coalición. Obviamente, el caso español, al que luego me referiré, este es uno de los elementos que de alguna manera está condicionando esta capacidad o esta adopción de un posible gobierno de coalición. Entonces, las cuestiones o las preguntas que realmente los líderes de los partidos pretenden dar respuesta cuando tienen que establecer sus propias estrategias políticas serían cuáles son realmente las consecuencias de la toma de determinadas decisiones en términos de capacidad, por ejemplo, para obtener unas cuotas o unos asientos dentro de ese gobierno de coalición, si realmente se van a poner en marcha o se va a acordar el implementar una serie de políticas públicas o con algunas características que identifiquen a la posición del propio partido. En términos, como les decía, de rendimiento electoral, porque, de qué manera nuestros electores van a responder a la participación en un gobierno de coalición, porque pensemos que, claro, luego los partidos políticos entran en campaña electoral y los electores, de alguna manera, si tenemos esa idea de electores comprometidos, electores responsables, evaluarán si los partidos que han formado parte de esa coalición lo han hecho en función de sus propios intereses o defendiendo sus propios intereses o no. E incluso, tomando en consideración un poco todo lo que se ha hablado antes en la sesión anterior, ¿qué supondrá, para la cohesión interna de los propios partidos? Porque ya hemos visto que los partidos no son unidades compactas, son unidades que se conforman de distintos intereses y, de hecho, hay muchas facciones y está demostrado que los partidos se integran de distintas facciones, ¿no? Entonces, la fórmula de adoptar un gobierno de coalición, pues lógicamente luego puede tener también repercusiones en el interior de los propios partidos políticos. Si nos centramos en el caso español, que yo creo que es un poco el caso más ilustrativo y que nos puede dar un poco dos puntos de contraste distintos a lo que está ocurriendo o al debate que se está generando respecto a los gobiernos de coalición. En el ámbito nacional es raro en un país como el nuestro que no se hayan formado gobiernos de coalición, ¿no? A pesar de que en 6 ocasiones el partido que ganaba las elecciones necesitaba de más escaños, ¿no?, para completar su mayoría parlamentaria.
Es verdad que los momentos son distintos, no es lo mismo el gobierno 1 y 2 de Suárez que el gobierno cuarto de González, ¿no? El cuarto gobierno de González o el primer gobierno de Aznar, ¿no? Y luego, bueno, la sucesión de situaciones un poco extrañas respecto a lo que es nuestro sistema que nos hemos encontrado desde 2015. El análisis, si nosotros hacemos un poco el análisis del proceso en la toma de decisiones, ese análisis lo que nos revela fundamentalmente es cómo los actores que están involucrados en la formación del gobierno o de los gobiernos en España han optado repetidamente por no formalizar gobiernos de coalición, es decir, tienen sus propios objetivos y los objetivos, en cálculos esos de costes-beneficios, de alguna manera les dirigían a no formalizar esos gobiernos de coalición. En ese sentido, uno de los elementos característicos es que todas las ofertas negociadoras de estos gobiernos, me estoy refiriendo al gobierno de González del 93 al 96 y el de Aznar del 96 al 2000, que han sido gobiernos minoritarios, todas las ofertas estaban dirigidas por partidos de ámbito nacional hacia partidos de ámbito no estatal, es decir, partidos minoritarios, partidos nacionalistas que tenían representación en el Parlamento. Es decir, ya ahí teníamos un Parlamento que tenía unas características de fragmentación específicas. Ello se debe, yo creo, en primer lugar, a que estamos tratando de actores con diferentes características, es decir, los tipos de los partidos no es lo mismo un partido de ámbito nacional que un partido de ámbito no nacional que tiene representación en el Parlamento. Con lo cual, los objetivos intrínsecos de estos dos actores políticos son completamente distintos. Los primeros, lógicamente, tienen un objetivo claro de asumir el control del gobierno y ocupar, obtener estos cargos ministeriales, ¿no? La aprobación o la implementación de determinadas políticas públicas que están relacionadas con los tintes o los rasgos ideológicos que les pueden diferenciar para que luego los propios electores hagan esa evaluación del rendimiento del gobierno y, por otro lado, pues los objetivos que tienen los partidos de ámbito nacional que están presentes en el Parlamento, ¿no? Que, lo que pretenden y buscan es potenciar ese estatus político, estatus políticos autonómicos en una Cámara que sea representación nacional. Pero yo creo que a ello también se le debe de unir, una de las cuestiones que ahora tendremos que revisar de alguna manera, que son las facilidades que ofrece el sistema político para la investidura de un nuevo gobierno. Es decir, no se necesita esa mayoría absoluta de los escaños, sino que es bastante con tener una mayoría tolerada, ¿no?, o tolerante dentro del Congreso. Y esto, es decisivo y fue decisivo para la formación de los dos gobiernos minoritarios, tanto de González como de Aznar. Si bien, todos sabemos que el funcionamiento y el rendimiento del Parlamento exige de unas mayorías para adoptar determinadas leyes, ¿no? Y esto es lo que de alguna manera condicionó la aprobación de algunas leyes en el Parlamento. También hay otras cuestiones que están, si centramos, por ejemplo, nuestro análisis en estos dos momentos, el gobierno de González y el gobierno de Aznar, podemos ver que hay un proceso secuencial muy parecido en lo que son las tomas de las decisiones, ¿no?, ante la necesidad de formar un gobierno y no tener la mayoría en el Parlamento, con lo cual la decisión es formar un gobierno de mayoría o conseguir apoyos dentro de la Cámara y continuar o formar gobiernos minoritarios. En ambos casos, a mi juicio, yo creo que en el primer caso, en el caso del gobierno de González, para el PSOE no era la mejor opción un partido de coalición. Es verdad que habría que acarrear y reconocer todas las pérdidas que se habían sufrido en todos los niveles del gobierno. Pensemos que llevábamos gobernando Partido Socialista un tiempo importante. Fue el primer cambio en el ciclo del sistema de partidos, del sistema político, y el tener o el decidir el PSOE considerar un gobierno de coalición era para ellos en aquel momento la peor opción. Quizá por eso, porque podían tener el efecto de acarrearles pérdidas en elecciones de distintos niveles que se celebraran posteriormente.
Entonces esto, bueno, pues la opción útil, la opción más conveniente en aquel momento, la preferida era un gobierno minoritario. Pero también parecida era la evaluación de las utilidades que podía esperar Convergencia y Unió, que era el socio el socio que en aquel momento permitía la mayoría en el gobierno, ¿no? Para CiU también el formar parte de un gobierno de coalición incidiría negativamente sobre sus propios objetivos, sobre sus objetivos intrínsecos. Y además tenemos que tomar en consideración que, insistía, es un partido de ámbito no nacional, con lo cual el formar parte de un gobierno nacional como partido dentro de esta coalición gubernamental podría tener repercusiones electorales en el contexto de Cataluña en relación a su relación con el PSC. Con lo cual tenemos que distinguir que la configuración territorial de los propios sistemas políticos también inciden en la toma de decisiones de los actores a la hora de decidir la participación o la formación o no de los sistemas, de los gobiernos de coalición. La opción, lógicamente, siguiente sería un pacto de legislatura, ¿no? Que es lo que valoró en aquel momento el Partido Socialista como la forma de gobierno para obtener los apoyos necesarios para ser investido y para formar ese cuarto gobierno, y que CiU realmente acepta esa fórmula al valorar el rechazo a la fórmula de formar parte de una coalición desde el punto de vista más negativo. Este mismo comportamiento, yo creo, y este comportamiento estratégico, también con algunos matices distintos, también nos lo encontramos en la formación del gobierno de Aznar, en el primer gobierno de Aznar de 1996. También un partido de ámbito nacional dirige sus ofertas hacia un partido nacionalista, vuelve a ser el Convergencia y Unió, un partido nacionalista catalán, también hacia los vascos y también hacia los canarios. Es decir, pensemos que ahora ya los socios a los que se pretende de alguna manera implicar en el gobierno se amplía. Es verdad que había distintas posibilidades aritméticas en aquel momento, también eran distintas, y las posibilidades aritméticas permitían ofrecer un gobierno de coalición a estos partidos nacionalistas. No obstante, aquí hay una cuestión interesante, y cuando estudiamos los gobiernos también nos detenemos en la duración de los días para formar ese gobierno. En este caso, tenemos que advertir que el número de días que se necesitó para formar gobierno, eliminando la etapa del 2015-2016, fue el número más amplio. Es decir, se tardaron 62 días para formar gobierno, más de 2 meses para formar un gobierno. Puede que ahora esto nos suene un poco, que no pasa realmente nada, ¿no? Porque, ahora hemos visto otras situaciones distintas, ¿no? Pero esta quizá es, a mi juicio, la diferencia capital si comparamos la formación del gobierno, las estrategias de formación del gobierno de González, del cuarto gobierno de González, al gobierno de Aznar. Y esto fundamental se debe a una cuestión previa que aconteció en el contexto electoral, y fueron las críticas tan directas que vertieron la formación popular, el Partido Popular, sobre los nacionalistas catalanes en la campaña electoral, ¿no? Y esto le permitió al partido de Jordi Pujol de manejar los tiempos a la hora de decidir si cerrar la negociación, y decidió los tiempos, y como les digo, es el momento hasta los años 2000-2015 que más se ha invertido para formar gobierno. Esto quizá es algo que es en aquel momento un poco paradigmático, algo que era una anomalía, pero que ahora no nos parece extraño, o que si lo comparamos con países de nuestro entorno no es algo tan extraño, porque si fijamos Bélgica ha estado durante tiempo sin gobierno, y nosotros hemos tenido una situación de impasse también bastante complicada, ¿no? Pero en aquel momento los elementos que orientaban a decidir las fórmulas tenían esto en consideración. En el caso del gobierno de
Aznar, también se rechazó esta idea de gobierno de coalición, no interesaba en aquel momento, y los populares, bueno, de alguna manera necesitaban liderar el gobierno. Era la primera vez que accedían al gobierno de la nación, con lo cual no estaban en la misma situación que el caso del gobierno anterior. Pero también respecto de Convergencia y Unió, los argumentos eran muy similares para no formar parte de un gobierno de coalición a los que habían planteado para el gobierno anterior, ¿no? Había un desinterés bastante grande en la corresponsabilidad de la gestión política. Se unía a ello el deseo de garantizar un estatuto político propio para Cataluña. Las elecciones autonómicas de 1991 habían dibujado una situación o un panorama en el que el gobierno regional catalán, el gobierno de Convergencia y Unió, necesitaba de apoyos parlamentarios que le garantizaran la viabilidad política en ese gobierno de Pujol, con lo cual estamos viendo cómo las situaciones cambiaron en el contexto de un gobierno minoritario con apoyos frente a otro gobierno minoritario con apoyos. Y de hecho, bueno, pues en el fondo, si hacemos un balance global, este gobierno minoritario tuvo un mayor aprovechamiento del tiempo de la legislatura, ha sido el que más ha sido aprovechado de todos los gobiernos españoles hasta la fecha, y ha tenido hasta cierto punto unos réditos electorales, porque le permitió a Aznar ganar las elecciones del 2000 con una mayoría muy absoluta. Si tuviéramos que hacer un balance sintéticamente, nuestro sistema electoral, volviendo al origen de la presentación, de alguna manera lo que ha dificultado es la existencia hasta entonces de un partido bisagra, una hipotética fuerza bisagra de implantación nacional que hubiera jugado la posibilidad de permitir algunas fórmulas gubernamentales diferentes a las que hemos tenido. Es verdad que ha ajustado de manera muy proporcional la representación de las formaciones nacionalistas en el Parlamento, y esto les ha dado una ventaja a los partidos nacionalistas. Ha permitido la formación de gobiernos mayoritarios monocolores, lógicamente, pero también ha permitido la formación de gobiernos minoritarios con estas fórmulas que les he dicho de apoyo. Esto de alguna manera pone en entredicho el hecho de que las preferencias por optar por gobiernos de coalición o por gobiernos minoritarios de apoyo están condicionadas por el contexto político, socioestructural y la propia organización territorial del Estado, ¿no? La pervivencia en el caso de España de estos factores de carácter territorial han asegurado siempre, un elemento diferenciador, es una dimensión que está en nuestro sistema político y que ha permitido y sigue permitiendo la presencia de partidos nacionalistas vascos y catalanes en nuestro Parlamento español y en tanto en la estructuración propia del Estado. Esto no quiere decir que haya habido menos fragmentación, como antes les decía, pero la cuestión de la identidad política de los partidos nacionalistas la conocemos en nuestro sistema político. No tanto desde el punto, no tanto desde el punto de vista ideológico, pero sí desde el punto de vista político. Rápidamente leía hace poco, porque ya las cuestiones de hacer más análisis y profundizar en el contexto de cómo se forman los gobiernos de coalición en contextos multipartidistas. En este sentido, a mi juicio, hay una cuestión reveladora que nos permite comparar las diferencias de aquellos gobiernos minoritarios con apoyos y los posibles gobiernos que podamos tener en un futuro. Y es que en unas palabras que pronunció, ahora parece que puede quedar un poco feo decir Jordi Pujol, ¿no? Pero en enero del 2002, Jordi Pujol, en una conferencia que dio en el Colegio de Abogados de Barcelona, decía: entrar o no entrar en el gobierno no es la cuestión, no ha sido nunca la cuestión. ¿Qué ocurre a partir de 2015 y 2016?
pues que realmente se pone fin a este modelo de sistema de configuración de un sistema de partidos bipartidista o, bueno, yo no llamaría bipartidista porque tenemos representación de distintos partidos, pero sí con la presencia importante de dos grandes partidos en el Parlamento. El Parlamento, como les decía, siempre está fragmentado, lo que pasa que ahora la fragmentación tenemos que medirla en términos de peso que tienen esos partidos dentro del Parlamento. Y en este contexto, la cuestión es qué pasa si la cuestión realmente es entrar en el gobierno, ¿no? Este es un salto cualitativo. Antes no se pretendía entrar en el gobierno, ahora se pretende entrar en el gobierno. Sin tomar en consideración que cuando yo me planteé esta reflexión todavía no se habían convocado las elecciones y parecía que se podía llegar a un acuerdo de un posible gobierno. No voy a arriesgarme a decir de qué tipo, pero sí un gobierno y no abocarnos a otras elecciones el 10 de noviembre. La posibilidad que se tenía entonces para conformar mayorías absolutas en el gobierno habían modificado la línea ejecutoria anterior de una manera muy clara. Debían de convertirse en acuerdos fundamentalmente programáticos y por tanto de afinidad ideológica. Y de esta forma, pues si nosotros tomamos en consideración los escaños de la fuerza mayoritaria y los acuerdos que se podían adoptar entre los partidos que ideológicamente estuvieran más cercanos, acuerdos entre el PSOE y Unidas Podemos y entre el PSOE y Ciudadanos, además de otros apoyos nacionalistas, es cierto que la dificultad para conformar un gobierno de coalición la teníamos ahí. Ahora ya de alguna manera se ha corroborado porque volvemos a unas elecciones. Respecto de Ciudadanos, que podía ser el partido con el que, bueno, pues quizá tuviera algún tipo de cercanía, aunque hay algunas cuestiones importantes, pero que podía haber conformado ese gobierno de mayorías, había una cuestión antagónica, que es la posición respecto de Cataluña, el eje de Cataluña, con lo cual aquí este hecho diferencial que tenemos en nuestro sistema político desde la primera conformación del Parlamento era el hecho que de alguna manera no ha permitido este acuerdo. Y por otra parte, respecto de Podemos, yo creo que la cuestión aquí sí que ha sido entrar en el gobierno y no el plantearse no entrar en el gobierno como hizo Convergencia y Unió cuando apoyó a los gobiernos minoritarios anteriores. Termino aquí para que se abra el debate y luego seguro que... Muy bien, muchas gracias. Pues yo creo que podíamos continuar porque son las 7 con la profesora Fernández Vivas y que va a hablar sobre la igualdad en la competición electoral. Bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos y bueno, a pesar de que soy la última que me corresponde hablar después de esta jornada tan intensa y desde luego tan interesante, no puedo al menos dedicar unos segundos para agradecer al Centro Asociado de la UNED, al Centro de Partidos de la UNED y a su directora y subdirector la confianza depositada en mí, a la Fundación Jiménez Abad por haber pensado en que yo podía aportar mi granito de arena en este debate. Sí que es verdad que mi perspectiva, ya les adelanto, va a ser un poco distinto. El tema que les voy a plantear es la igualdad en la competición electoral y lo voy a plantear desde una perspectiva jurídica, normativa, en la que, bueno, pues me voy a centrar más pues en el ámbito en el que me muevo mejor, que es en el ámbito del derecho constitucional y de las normas que han ido desarrollando la Constitución, partiendo de la premisa de que pues el principio de igualdad de los actores en la competición electoral, pues de los partidos políticos principalmente, pues es un principio que pues sinceramente creo que ha sido el gran olvidado de los distintos principios que configuran el estatus jurídico constitucional de los partidos, al menos en nuestro sistema jurídico. En otros sistemas políticos, pues el principio de igualdad o la igualdad de oportunidades se ha ido garantizando y se ha establecido quizá unas pautas de funcionamiento y de concepción y desarrollo mucho más claras
que lo que ha ocurrido en España, pues que bueno, pues hemos ido dando pues distintos pasos un poco complejos. Voy a intentar resumir lo más posible mi ponencia por dos motivos. Primero, para no cansarles, y segundo, para no quedarnos vacíos de asistentes al acto, porque me consta que muchos de ellos en breve tienen que salir, entre ellos mi compañera de mesa tiene que salir a la estación de tren. Por ello, pues bueno, pues voy a intentar adaptar un poco la exposición que tenía prevista, teniendo, bueno, pues un poco siguiendo el esquema que tenía así pensado en la cabeza. En primer lugar, pues sería analizar qué se entiende por igualdad en la competición electoral y por qué entendemos que se debe garantizar. Porque, bueno, pues el título parece muy bonito, ¿verdad? Pero, bueno, pues realmente es necesario garantizar esa igualdad en la competición electoral. Pues, por supuesto que sí, ¿verdad? La Constitución, como establece en su artículo 6, dispone que los partidos políticos, que al final son los principales actores en la competición electoral, aunque pueda haber de manera residual pues otro tipo de actores, como las agrupaciones de electores o alguna coalición o federación, pero que generalmente confluyen de los propios partidos. Los partidos desarrollan una función esencial que se ha comentado en la primera mesa, pues es contribuir a la formación y manifestación de la voluntad política de los ciudadanos, y eso se traduce en un momento muy concreto, sobre todo cuando se produce ese periodo electoral, en esa competición electoral. Pues bien, ese principio de la igualdad en la competición electoral o de la igualdad de los partidos forma parte del estatus jurídico constitucional que se reconoce a estos entes, junto con la libertad de los partidos, que es algo que todos más o menos entendemos y que no se discute, con independencia de que, bueno, pues podamos discutir, como se hablaba en la anterior mesa, sobre cómo se deben organizar internamente los partidos, hasta qué punto la libertad puede llegar a influir en la exigencia de democracia interna dentro de los mismos, o el principio de publicidad en la actuación de los partidos, que, bueno, pues están consolidados y no generan problemas. Ahora, respecto del principio de igualdad, ahí hay muchísimas discrepancias. Y así, bueno, pues ¿de qué igualdad estamos hablando? ¿Hablamos de una igualdad de trato? ¿Tratar a todos igual? ¿Hablamos de una igualdad de oportunidades, una igualdad material, en el sentido de que, bueno, pues en función, de las circunstancias hay que proveer una igualdad de condiciones? ¿Hablamos de una igualdad solo de partida? Es decir, imaginémonos una carrera de atletismo en el que, bueno, pues todos los distintos partidos políticos se van a situar pues en la parrilla de salida, y todos, bueno, pues van a tener los mismos metros para lograr el éxito que será pues lograr la representación electoral. ¿O es importante que los poderes públicos establezcan algún tipo de sistema o mecanismo o prevean para que a lo largo de la competición política exista esa igualdad real? Bueno, muchísimos interrogantes que desde luego no me veo capacitada de poder explicarlo en el tiempo que me corresponde. Pero por ello es, a mi juicio, necesario establecer cómo debe regularse, o al menos garantizar, esa igualdad en la competición política. Igualdad que debe manifestarse en muy distintos ámbitos. En la propia delimitación del sistema electoral, en el ámbito de la propia financiación de los partidos políticos, que desde luego, en función de su financiación, y como saben, pues algunos partidos, quizá por los resultados electorales que tuvieron en esta última contienda electoral, pues se han visto abocados pues a reorganizarse de una manera drástica, y les ha supuesto pues una situación en cierto modo dramática. Y también, y sobre todo, en el ámbito de los medios de comunicación, que también Pepe Aranda, Tudela, también lo ha comentado en la cuestión, en la mesa anterior. Sobre la configuración del propio sistema electoral, como decía José Antonio también en la mesa anterior, y lo ha dicho también Irene antes, pues la configuración tanto de la ley de partidos como de la ley electoral es una cierta autorregulación. Han sido creadas por unos determinados partidos políticos en un determinado momento histórico,
Y, bueno, pues supone definirse, ¿no?, o establecer unas reglas de juego que en un momento dado, pues, se tiende siempre, pues, no sé si a favorecer o a mantener un sistema que pueda permitir que esos partidos políticos puedan mantenerse durante el tiempo, seguir logrando esa estabilidad o esa participación o esa representación en los órganos políticos. De este modo, pues en cierto modo lo que se hace es que el propio sistema, tanto por la ley de partidos y por el propio sistema electoral, pues en cierto modo lo que se hace es condicionar la propia igualdad de los partidos, condicionar la manera en la que se va a formar la voluntad política de los ciudadanos y petrificar un poco el sistema, ya que, bueno, pues hay algunas reglas que van a favorecer a los partidos que están en un momento dado frente a otros, pues que pueden tener más dificultades para poder acceder a determinados beneficios. En cuanto al ámbito electoral, pues hay determinados elementos que quizá vistos de manera individual, pues no supone un trato excesivamente discriminatorio, desigual, pero si los vamos agrupando todos en su conjunto, pues nos encontramos con que los desequilibrios pues son bastante notables. Así, bueno, pues desde la propia presentación de las candidaturas, en la que la última reforma que se hizo de la LOREG, bueno, la reforma hecha en el 2011, que se establecía que los partidos políticos que por primera vez presentaran su candidatura a las elecciones, pues se exigía un requisito que hasta ese momento solo se exigía a las agrupaciones de electores, pues obtener un número determinado de firmas que va variando en función del proceso electoral del que se trate, y que por las condiciones materiales y temporales, pues claro, en cierto modo impide la creación de nuevas formaciones políticas y en un momento dado pues que esas formaciones puedan realmente presentar su candidatura y al menos estar en esa parrilla de salida, ¿no? Por lo menos intentar correr esa carrera y ver si finalmente consiguen el éxito electoral. Pero hay otros elementos que, como todos saben, y no descubro nada nuevo, pues igualmente afectan a la igualdad de la competición electoral, como es la delimitación de la circunscripción electoral, en la que, bueno, pues nuestro sistema, como comentaba Irene hace un momento, pues aunque es un sistema proporcional, pues por la propia delimitación de la circunscripción electoral, pues hace que sea prácticamente mayoritaria en buena parte de las circunscripciones, y en las que, pues creo que ayer mismo, ¿verdad?, el candidato a Más País, pues ya anunciaba que no se iban a presentar a todas las circunscripciones, porque en aquellas en las que haya menos de 7 diputados en liza, pues sabían que no iban a tener opción de poder obtener representación, y que por lo tanto pues habían decidido que siempre que haya provincias o circunscripciones con más de 7 escaños, pues se presentarán y lo van a intentar, y si no, pues bueno, pues que voten a otro partido progresista, ¿no? Para que ese voto no se diluya y ese voto no se pierda. Lo mismo ocurre también con el establecimiento de barreras electorales. Es verdad que por la propia delimitación de nuestro sistema, pues la barrera electoral en sí, salvo en las circunscripciones de Madrid y Barcelona, no genera ningún problema real, ¿no?, de igualdad en la competición. Pero si le sumamos el tamaño de la circunscripción electoral con la propia fórmula que se utiliza para atribuir esos escaños, pues nos encontramos con que el propio sistema está diseñado para favorecer a dos partidos, ¿no?, a un sistema que tiende a un bipartidismo en el ámbito estatal. Es verdad que territorialmente aquellos partidos o formaciones políticas, como bien señalaba mi compañera, que se presentan solo en determinados territorios, pues pueden tener una representación en las Cortes Generales
diferente. Pero aquellos que se presentan, una tercera, una cuarta fuerza política que se presenta, teniendo en cuenta nuestro propio sistema, pues hace que a la hora de repartir los restos y adjudicar esos restos, pues tienda a un sistema más bipartidista en el que pues los dos partidos mayoritarios pues parten y se encuentran en una situación de ventaja indudable. De este modo, pues en el año 2009 el Consejo de Estado elaboró un informe muy extenso, muy amplio, en el que proponían la reforma de algunas de estas cuestiones, tanto la posibilidad de reformar la fórmula electoral a través de otras fórmulas que los compañeros de ciencia política conocen mejor, y también respecto de la delimitación de la circunscripción electoral. Precisamente porque pues la proporcionalidad como tal y la igualdad de los partidos en esa competición electoral pues se veía resentido en cierto modo. Es llamativo en este punto la posición que adopta el Tribunal Constitucional en esta materia, ya que el Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de enjuiciar el sistema DONT y vino a decir que es verdad, y es cierto que no hay ningún sistema perfecto, ¿verdad?, pero que bueno, pues que las desigualdades que se producían pues que estaban justificadas y que bueno, pues no provocaba ningún efecto efectivamente discriminador o gravemente discriminador entre los distintos grupos políticos. Curiosamente contrasta con la misma interpretación que hizo a este respecto el Tribunal Constitucional Federal alemán, que en esas mismas circunstancias llegó a la conclusión de que efectivamente la regla DONT pues sí que afectaba a la igualdad de los partidos, a la igualdad de oportunidades de los partidos, y se optó en ese momento por reformar la legislación electoral alemana por un sistema que fuera más, que reflejara en mayor medida la representatividad de los distintos grupos políticos que contendía. De manera que el ámbito, la propia configuración del sistema electoral afecta y mucho a la igualdad de los partidos. El segundo ámbito es el ámbito de la propia financiación de los partidos políticos. Es verdad que los partidos tienen una parte de financiación privada, financiación pública. La financiación pública es esencial para garantizar la propia función de los partidos políticos y, desde luego, es esencial para garantizar una cierta igualdad entre los partidos políticos. Lo que ocurre es que los criterios que se tienen en cuenta a la hora de asignar esa financiación, pues de nuevo asumen dos criterios, que es número de votos y número de escaños, que puede ser un criterio razonable, pero en el momento en el que no se permite que a un partido político que ha obtenido un número considerable de votos, pero no ha tenido representación, no obtenga ningún tipo de financiación pública, pues lastra mucho la posibilidad de que nuevas formaciones políticas puedan animarse, ¿no?, a presentar su candidatura y a poder al menos competir, quizá no en igualdad de condiciones, porque los partidos ya consolidados pues tienen una tradición y son ya conocidos por la ciudadanía, y ellos tienen pues quizá ese hándicap, ¿no?, un partido nuevo que tiene que buscar su sitio en ese mapa, pero si además no obtienen ningún tipo de financiación pública, a pesar de haber tenido un número considerable de votos, pues lastra también igualmente la capacidad de los partidos y la igualdad de los mismos. Y en el ámbito de la comunicación, pues nos encontramos con una situación, pues ¿qué quieren que les diga? En el ámbito de los medios de comunicación, pues la regulación es prácticamente inexistente. De hecho, palabras del Consejo de Estado, que yo asumo también como propias, la regulación en la legislación electoral y las leyes que regulan la comunicación electoral, pues es francamente obsoleta, ya que tienen una regulación muy pormenorizada sobre dónde hay que poner las banderolas o los carteles electorales, pero no delimitan cómo tiene que regularse la comunicación, información que se tiene que dar, especialmente en periodo electoral. De este modo nos encontramos de nuevo
con una serie de reglas que les voy a explicar ahora muy brevemente y sobre todo con la práctica que ha ido llevando a cabo la Junta Electoral Central, que en cierto modo ha suplido la inexistencia de normas claras en este ámbito y bueno, pues que ha establecido una serie de criterios que podemos compartir o no, pero bueno, que quizá el principio de igualdad, aunque es verdad que lo incorporan en una serie de principios, la neutralidad, la proporcionalidad, la igualdad, etcétera, pero bueno, pues quedan ahí como diluidos, ¿no? Y la igualdad de los partidos pues se ve también en cierto modo diluida. Llama la atención cómo hay dos aspectos que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, la propia organización de los medios de comunicación, especialmente de los medios públicos de comunicación. Justo en la mesa anterior, no sé si Miguel, creo que fue Miguel el que comentaba, pues que cuando se estaba discutiendo sobre puestos, ¿no?, en el Consejo de Ministros, también se discutía otros puestos, ¿no? Entre ellos, pues la dirección de Radio Televisión Española. Bueno, en el año 2006 se aprobó una ley que parecía que iba a ser la panacea, ¿no? Una nueva ley de radio y televisión pública en el que parecía que el control de los partidos políticos hacia las televisiones públicas y los medios públicos de comunicación pues se veía más limitada, ya que la participación de los partidos pues se veía en cierto modo la elección tenía que ser con una mayoría parlamentaria muy concreta, pero la realidad es muy distinta. Nadie puede negar cómo todavía hoy a nivel estatal y a nivel autonómico pues las televisiones en el ámbito territorial correspondiente se siguen viendo muy influenciadas por el partido político que está en ese momento ocupando el poder, y eso afecta desde luego muchísimo a la igualdad de los partidos, pero es que también afecta a la manera en que nosotros como ciudadanos vamos a formar nuestra voluntad política. Y eso, desde luego, no puede quedar al arbitrio ni, desde luego, a los intereses electoralistas del partido hegemónico en ese momento. Al menos es mi opinión. Si a eso le sumamos la regulación, y la regulación, déjenme que lo pongamos con muchísimas comillas, la regulación que se hace sobre la comunicación política o electoral durante la campaña electoral, pues claro, la situación es francamente grave desde mi punto de vista. Es cierto que en las campañas institucionales pues ha sido un poquito más riguroso y ahora pues hay determinados actos de campañas institucionales que el partido que está en el gobierno pues ya no puede hacer como se hacía antes, ¿no? Esas campañas de logros, etcétera. Bueno, porque la idea era precisamente pues un libre debate de distintas ideas y de distintos programas y no pues asumir, ¿no?, o alardear de los logros que se podían haber hecho previamente. Pero es que en el resto de cuestiones sí que es cierto que la publicidad electoral se regula, pero es muy escuetamente. La publicidad electoral, los spots electorales ya no tienen apenas virtualidad. En el ámbito privado solo se permiten en prensa escrita o en la radio, y los espacios de propaganda electoral pues han ido dejando a unas franjas muy concretas, tanto en los medios públicos. Bueno, el año pasado hubo una sentencia del Tribunal Supremo por una reclamación de PACMA que se quejaba porque sus espacios electorales estaban en la 2 y claro, pues no era representativo. Ahí, bueno, la resolución del Tribunal Supremo, la sentencia es francamente llamativa porque en ningún momento habla de la igualdad de los partidos y dice, bueno, pues si otros partidos como Podemos o Ciudadanos ha tenido buenos resultados, aunque también estaba en la 2, pues es su problema si no ha conseguido ese éxito electoral. Lo que realmente nos interesa a los ciudadanos es la información, el debate sobre las ideas, ver a los distintos candidatos que presenten su programa, porque al final, en esta última época, y yo creo que va un poco con la propia cultura política y con la propia clase política de la que se hablaba también en la mesa anterior, pues se están simplificando tanto los mensajes en los que, bueno, pues aparecen en unos mítines en los que ya se delimita el mensaje que va a llegar y que se va a difundir en los distintos medios de comunicación y en el que no se
debate realmente ni se discuten las distintas posiciones ideológicas o políticas o cuál es la posición de los distintos partidos sobre los problemas que le pueden afectar a la ciudadanía. De manera que todo lo que tiene que ver con la información en el ámbito electoral pues siguen los mismos criterios, o esa es la interpretación que ha dado la Junta Electoral Central, porque como les digo, sobre esto no hay prácticamente regulación en la LOREG. Tanto en los medios públicos como en los medios privados, lo que tienen que hacer es, bueno, pues seguir el mismo orden de representatividad. Entonces, en función de la representación que se haya obtenido en las elecciones previas, pues así va a ser el tiempo que se le va a dotar en los programas informativos, en los telediarios o en las distintas entrevistas. En el año 99 hubo una instrucción de la Junta Electoral Central en la que se establecía que si había, por ejemplo, entrevistas a los candidatos electorales, si un partido consideraba que eso afectaba a la propia igualdad en la competición electoral, pues se podía recurrir. Eso en la instrucción del 2011 ha desaparecido. En la instrucción del 2011 lo que se dice es que, bueno, son los propios medios los que van a decidir el plan de cobertura informativa. Tanto los públicos, que en los medios públicos es la Junta Electoral Central la que va a decir si ese plan de cobertura informativa cumple con esos principios entre los que aparece el de igualdad, y en el caso de los privados, pues claro, es que hay que conectarlo también con la propia libertad de empresa, y entonces, bueno, pues hay una indefinición enorme en este ámbito. Y por último, para no dejar un poquito para el debate, simplemente les lanzo algunos mensajes. Quería detenerme en los debates electorales. Debates electorales que, pues quizá en España la cultura de los debates electorales no está del todo asentada. Y el hecho de que haya o no haya debates electorales depende principalmente de la decisión de los partidos políticos. Los partidos deciden si hay debates o no hay debates. La manera más auténtica, creo, desde mi punto de vista, la más genuina, ¿no?, de contraste de ideas, de formación de la voluntad política, en el que los partidos desarrollen la función que tienen, que es contribuir a la formación de la voluntad política de los ciudadanos en un momento tan decisivo como es el periodo electoral, la campaña electoral, pues depende, ¿no?, de esos intereses electoralistas en los que se decide si participan o no participan. Desde mi punto de vista, lo ideal sería que hubiera una regulación clara de los debates electorales, que no se deje al arbitrio de los partidos, que sea obligatorio legalmente que existan esos debates, y que esos debates se lleven a cabo de manera que se permita la participación de distintas formaciones políticas, no solo los cara a cara entre los dos grandes partidos, sino que se permitan distintos debates. En este sentido, la propuesta que se lanzó desde Radio Televisión Española para esta próxima convocatoria electoral, pues me parece ciertamente sensata, ¿no? Hacer distintos debates a dos entre distintos candidatos y luego un debate con distintas formaciones políticas, porque desde la Junta Electoral Central lo que se ha ido desarrollando es que, bueno, pues pueden participar los partidos que han tenido representación en las anteriores elecciones, y luego aquellos llamados grupos políticos representativos. ¿Qué es un grupo político representativo? Pues es aquel que, bueno, que aunque no haya tenido representación en los anteriores, en el anterior proceso electoral, pero si ha habido algún otro proceso electoral y ha tenido una representación mínima de un 5%, pues se entiende que es grupo político significativo. Como saben, justo en las anteriores, la no participación de un grupo político en concreto en los debates fue muy llamativo, cuando justo en las anteriores, aunque no habían participado o no tenían representación, como ocurrió con Podemos y Ciudadanos, sí se les permitió participar. La configuración, pues son conceptos tan jurídicamente indeterminados que no se precisan, pues que desde mi punto de vista tienen que tenerse en cuenta. Y es que además la Junta Electoral, en aquellos casos, o quizá el caso más llamativo, creo que fue en el año 93, cuando fue el primer debate entre González y Aznar,
Pues ahí el tercero en discordia, que era Julián Guita en ese momento, protestó y dijo que él también quería participar en esos debates, porque era la tercera fuerza política a nivel nacional. Y se le dijo que no era necesario que participara, pero que se le iba a dar una compensación, ¿no? Una información equivalente, un tiempo equivalente o similar en los medios de comunicación. Bueno, ¿hasta qué punto esa información o ese tiempo es equivalente? Porque desde luego la relevancia, ¿no?, los índices de audiencia de los debates electorales no tienen nada que ver con la información que se puede dar en otros ámbitos. Bueno, y me despido, ya lo dejo si quieren para el debate y seguimos hablando para ello. Nada más, mil gracias. Sí, antes del debate teníamos una comunicación, Carlos, si quieres. Muy rápido. No, bueno, da igual. Bueno, voy a ir muy rápido porque no tenemos mucho tiempo y hay mucha gente que se quiere marchar ya en el tren, pero antes quiero agradecer, por supuesto, al Centro de Estudios de Partidos y también al Centro Asociado de la UNED de Calatayud, así como a la Fundación Jiménez Abad de la organización de este acto. Voy a presentar esta comunicación que hemos preparado a José Corujo, que es un compañero, y yo, sobre la reciente reforma electoral en Canarias del año 2018, y voy a tocar muy brevemente la evolución del sistema de partidos regional. Muchos de ustedes sabrán que el sistema electoral canario es probablemente el más atípico de los sistemas electorales autonómicos y además también el más polémico. Polémico porque ha producido históricamente unos resultados muy desproporcionales, una gran desigualdad del voto entre ciudadanos de distintas islas, y hasta tal punto fue así que tras una reforma en el año 96 se llevó al Tribunal Constitucional, se impugnó las elevadas barreras que tenía, y el Tribunal Constitucional dictó una de las sentencias más importantes en materia de sistemas electorales, que fue la sentencia 225/1998. Las novedades de la reforma, de esta reforma que se ha introducido vía reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, son las siguientes. Se ha aumentado el tamaño del Parlamento de 60 a 70 diputados, se ha asignado un escaño adicional a Fuerteventura para corregir una disfunción que existía, porque se daba la paradoja de que a pesar de tener más población que La Palma, tenía sin embargo un escaño menos. Se han reducido las elevadas barreras electorales, la que en esto es una de las peculiaridades, que tiene una doble barrera electoral autonómica este sistema electoral. Se ha reducido del 6 al 4% autonómico y del 30 al 15% a nivel insular. La principal novedad probablemente sea la creación de una nueva circunscripción autonómica de 9 escaños que es complementaria a las 7 circunscripciones insulares que ya existían. De forma que en Canarias pasa a ser la primera comunidad autónoma en la que sus electores disponen de 2 votos para la elección de un mismo órgano representativo. Un primer voto dirigido a la lista regional que comparten todos los electores canarios, y un segundo voto dirigido a la respectiva lista insular de cada ciudadano, ¿no? Por supuesto, los electores canarios han podido decidir si entregar sus 2 votos a un mismo partido